Rusia está poniendo todo lo que tiene en la guerra de Ucrania. El Kremlin, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha transformado al país en una economía de guerra. Gran parte de los recursos de Rusia se usan para apoyar la invasión de Ucrania de Putin, mientras pierde miles de soldados cada mes. A la máquina de picar carne que Putin ha creado. Algo tiene que ceder y va a suceder pronto. Los días de Putin están contados, ya que los muchos fracasos de su guerra en Ucrania provocan caos interno en Rusia. Putin puede intentar ocultarlo todo lo que quiera, pero las señales están ahí. Su control en Rusia se debilitó por invadir Ucrania. Visión de túnel. Al menos esa es la opinión de Emily Ferris, la analista principal de Rusia en el Instituto Real de Servicios Unidos, o Instituto Real de Servicios Unidos. Ferris publicó un artículo el 23 de septiembre donde deja claro su punto de vista. La guerra en Ucrania, según ella, ha desviado la atención de Rusia de su propia situación, generando un problema grave en seguridad interna. Las brechas desiguales en la capacidad de Rusia para abordar problemas de seguridad interna como el terrorismo y la inestabilidad regional están creando una fuente de caos que amenaza con convertirse en una inundación total. Y ya hay señales de que está sucediendo. Solo hay que mirar la situación del terrorismo interno en Rusia para ver que, según afirma Ferris, Putin ha destinado tantos recursos de Rusia a pintar a Ucrania como lo que ella llama el enemigo desmesurado, que ha creado puntos ciegos dentro de Rusia. Esos puntos ciegos permiten que los enemigos internos de Rusia creen problemas de seguridad urgentes, como el terrorismo interno que no se atienden. Ferris explica su posición en una entrevista del 25 de septiembre con Times Radio, donde dice: en una guerra donde se están asignando enormes cantidades de recursos al frente, lo que eso hace es crear brechas de seguridad interna. De regreso en Rusia, Ferris amplía esta idea en su artículo, señalando que ha habido un resurgimiento de la actividad terrorista dentro de Rusia desde que Putin lanzó su invasión a Ucrania. En lugar de escuchar las evaluaciones de inteligencia y abordar este tipo de problemas antes de que evolucionen en ataques mayores, Putin, en cambio, invierte los pocos recursos que mantiene dentro de Rusia en algo que considera más importante: perseguir y reprimir a sus oponentes políticos. Ese punto se retomará más adelante en el video, con un análisis de otro informe que destaca esta represión. En la entrevista de Ferris con Times Radio, el analista ruso señala que una de las principales consecuencias de las brechas de seguridad permitidas por Putin es la falta de inteligencia necesaria, los recursos, el personal, y supongo que incluso, en realidad, la voluntad política para investigar y, supongo, prevenir actos de terrorismo. El punto sobre la falta de voluntad es tan importante como la falta de recursos. Y no hay un ejemplo más perfecto de esto que el ataque terrorista en el Crocus City Hall. El 22 de marzo de 2024, Moscú fue víctima de uno de los peores atentados terroristas en la historia de Rusia, apenas unos días después de la elección de Putin para un quinto mandato como presidente de Rusia. Pero antes de su toma de posesión, el 7 de mayo, 4 terroristas irrumpieron en el recinto de conciertos Crocus City Hall, en la capital de Rusia, armados con armas de fuego. Comenzaron a disparar. Tras la masacre, murieron al menos 149 civiles rusos y más de 609 resultaron heridos. Tras el ataque, el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad. Los principales sospechosos acusados eran 4 de Tayikistán, aunque se detuvo a más de 4 cómplices en total. Tayikistán es un país interesante. Aunque es independiente de Rusia desde la caída de la Unión Soviética, la British Broadcasting Corporation afirma que aún depende de Rusia para su seguridad. Su economía está muy ligada a Rusia, por lo que si a Rusia le va mal, Tayikistán también sufre. La nación forma parte de los territorios de Asia Central en los que Rusia tiene gran influencia, y es en esta influencia donde entra en juego el aspecto del terrorismo interno. Llamar a Tayikistán un estado títere de Rusia puede ser injusto, pero depende mucho de Rusia y antes fue parte de la Unión Soviética. Para Ferris, lo interesante de este ataque terrorista fue que Rusia pudo detenerlo si realmente quería. Hubo múltiples oportunidades para que los servicios de seguridad, para que el Servicio Federal de Seguridad lo hubiera anticipado e incluso lo hubiera prevenido. Algunas de estas ni siquiera son tan secretas. Ella resalta que Estados Unidos advirtió a Rusia antes del ataque. Al igual que Irán, supongo, entiendo la reticencia de Moscú a ignorar una advertencia de los estadounidenses alegando que esto estaba politizado. Pero ignorar una advertencia tan clara como esa de sus propios aliados, los iraníes, es bastante extraño.
Uno no puede evitar preguntarse por qué Rusia hizo tan poco para prevenir el ataque al ayuntamiento de Croker, dado que tenía acceso a esa información de inteligencia. Los teóricos de la conspiración podrían sugerir que Rusia ignoró estas advertencias a propósito. Al permitir que ocurriera el ataque, Rusia podría intentar culpar a Ucrania por las muertes de civiles. De hecho, eso es exactamente lo que Rusia hizo inmediatamente después del ataque. Días después, la British Broadcasting Corporation informó que altos funcionarios rusos culpaban a Ucrania y Occidente por el supuesto ataque. Incluso hubo afirmaciones de que Ucrania quizá no llevó a cabo el ataque directamente, pero que estaba dispuesta a dar refugio seguro a los terroristas que habían desprestigiado a Ucrania. Todo esto son mentiras, dice la British Broadcasting Corporation, y eso parece ser precisamente lo que eran. Pero quizás estas acusaciones eran en realidad una forma de que Rusia distrajera a su gente de un problema mucho más grave. Rusia pudo haber tenido toda la intención de hacer algo respecto al ataque en el Crocus City Hall antes de que ocurriera, sin embargo, no pudo. La escasez de recursos por el enfoque en Ucrania pudo hacer que Putin ignorara las advertencias, pensando que eran falsas alarmas mientras seguía invirtiendo en la guerra. Apoyando este argumento, Ferry señala que el terrorismo doméstico está en aumento en las regiones de la Federación Rusa. Si antes de la guerra el Servicio Federal de Seguridad ya podía estar sobrecargado, ahora probablemente casi no exista. Ha habido un resurgimiento considerable en el Cáucaso Norte, con muchos ataques diferentes a sitios religiosos. Ella también señala que ha habido informes de motines en prisiones en Rusia, algunos de los cuales parecen estar relacionados con que las autoridades rusas están tomando un enfoque amplio y autoritario contra el terrorismo. Eso no está resolviendo el problema. Este cambio en Rusia es evidente en las advertencias de viaje que están publicando los gobiernos occidentales. El Reino Unido advierte sobre terroristas activos en el Cáucaso Norte, responsables de varios ataques en Dagestán. Aunque los servicios de seguridad rusos operan contra estos terroristas, el Reino Unido afirma que suelen hacerlo con poco aviso. En junio de 2024, poco después del ataque en Crocus City Hall, terroristas mataron al menos a 20 personas en iglesias y sinagogas. El Centro Soufan señala que esta situación de terrorismo no surgió de la nada antes del ataque en el Crocus City Hall. Personas del Cáucaso Norte realizaron la mayoría de los ataques terroristas en Rusia. Esto sugiere una falla de los servicios de seguridad rusos para enfrentar el creciente extremismo en la región. Se señala que los yihadistas llegaron al Cáucaso Norte después de la Primera Guerra de Chechenia, que terminó en 1996 Ponsin. Otro grupo llegó tras la Segunda Guerra de Chechenia, reflejando que el extremismo en el Cáucaso Norte lleva décadas gestándose. De nuevo, la guerra en Ucrania está presentando oportunidades para que estos extremistas lleven a cabo ataques, porque saben que los servicios de seguridad no son lo suficientemente fuertes para detenerlos. Todo esto se relaciona con el enfoque de carne de cañón de Rusia en la guerra en Ucrania. Más allá de agotar recursos valiosos en términos de equipo, la gran cantidad de personas que Rusia está perdiendo en Ucrania tiene un impacto en la situación de seguridad interna del país. Bajo esta estrategia, que el Interés Nacional calificó simplemente de cruel en un artículo de julio de 2024, Putin sacrifica alegremente a los soldados a cambio de ganancias territoriales. Muchos de los soldados que el líder ruso envía al frente están ahí por ninguna otra razón más que absorber la munición ucraniana, debilitando así las defensas de Ucrania, para la siguiente oleada y luego la siguiente y la siguiente. El Interés Nacional dice que este enfoque de la guerra está estirando el mismo tejido de Rusia como país. ¿Y cómo no lo haría? Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, el enfoque de Putin le ha costado a Rusia más de 1.108.000 de sus soldados hasta el 28 de septiembre. Reflexiona sobre lo que esto implica para la seguridad interna de Rusia. En cuanto a pérdidas directas, miembros del Servicio Federal de Seguridad han estado muriendo como parte de la guerra de Putin. El caso más destacado ocurrió en julio, cuando Ucrania mató a 2 miembros de una célula del servicio secreto ruso que operaba en Ucrania y que habían asesinado a un coronel del servicio secreto ucraniano. Estos agentes del Servicio Federal de Seguridad son recursos que Rusia normalmente utiliza para tratar asuntos internos, así que su presencia en Ucrania resalta a dónde está dedicando Putin los recursos de su país. A esto se suman las tropas que pudieron ser agentes del Servicio Federal de Seguridad y ahora yacen muertas en Ucrania. Y Rusia enfrenta un par de problemas. El Servicio Federal de Seguridad está perdiendo miembros actuales y también podría estar perdiendo posibles miembros futuros. Más allá de las pérdidas directas, las muchas bajas por la táctica de carne de cañón de Putin generan enojo,
especialmente en regiones alejadas de la Federación Rusa. Desde 2023 se informa que minorías étnicas en Rusia son reclutadas y asesinadas de forma desproporcionada. Una excelente manera de fomentar el extremismo, y por lo tanto el terrorismo, es hacer que las familias pierdan a sus padres y a sus hijos. Esto genera resentimiento hacia Putin, que crece mientras fallan los servicios de seguridad rusos. Quizás Ferris lo expresa mejor. Hay algo que está burbujeando bajo la superficie en este momento de la sociedad rusa que creo que es bastante preocupante. La pregunta obvia aquí es, ¿qué está haciendo Putin, si es que está haciendo algo, para lidiar con este problema de seguridad interna cada vez más peligroso? La respuesta ya se insinuó en el video al mencionar que Putin dedica muchos recursos de seguridad interna que no se usan en la guerra en Ucrania. A suprimir las críticas a la guerra en Ucrania. Ese es otro gran problema. Esto nos regresa al punto de Ferris sobre la visión de túnel de Putin en la guerra en Ucrania. Cada decisión que toma gira en torno a su invasión, y Putin está paralizando a su país por eso. El 22 de septiembre, Associated Press publicó un desglose de los hallazgos de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas enfocada en los derechos humanos en Rusia, Mariana Katsarova. La represión aumenta y se vuelve masiva, afirmó Mariana Katsarova sobre la situación actual en Rusia. Esto revela que Putin preferiría centrarse en los opositores ideológicos a su invasión de Ucrania, en lugar de la amenaza muy real del terrorismo interno que está en aumento en su país. Las autoridades rusas han intensificado acciones para facilitar la represión que busca Putin. Han aumentado los procesos penales, encarcelamientos largos y tortura, dirigidos más a disidentes políticos y periodistas que a terroristas. Hablar de la guerra en Ucrania convierte a cualquiera en Rusia en un blanco. En esencia, Putin está haciendo lo que tan a menudo hace bien. El líder de Rusia está tratando de engañar. La estrategia de opresión de Rusia busca eliminar cualquier voz influyente que contradiga la narrativa del Kremlin. Putin quiere que crean que Rusia gana la guerra. También quiere asegurarse de que los reportes sobre estos temas, como el creciente problema de seguridad interna de Rusia, nunca lleguen a difundirse. Los ojos y oídos del pueblo. ¿Quiénes podrían, si se levantaran, ser la única oportunidad real que tiene Ucrania de eliminar finalmente a Putin? Si hubiera alguna duda sobre lo que Putin está tratando de lograr, aquí las estadísticas que comparte Katsarova cuentan una historia detallada. Associated Press informa que el reporte de Katsarova cubre de mediados de 2024 a mediados de julio de 2025. Los procesamientos para suprimir la disidencia en Rusia han aumentado, con al menos 3.905 personas condenadas por cargos administrativos o penales por disentir pacíficamente. Rusia clasificó a 150 menores de 14 a 17 años como terroristas o extremistas en ese periodo. Esto muestra el enfoque autoritario para tratar el terrorismo mencionado antes. La agencia Associated Press informa que Rusia ha designado como agentes extranjeros a 1.040 personas y organizaciones, de las cuales cerca de una cuarta parte son periodistas. El tema de la represión de Rusia en relación con el periodismo se abordará en un momento. Por ahora, el enfoque está en la designación de agente extranjero. Según Mediazona, en el verano de 2023 el Estado ruso, la Duma, aprobó nuevas enmiendas a las leyes del país sobre lo que es y lo que no es un agente extranjero. Estas enmiendas permitieron a Rusia clasificar como agente extranjero a cualquier entidad, ya sea una persona o una organización que se sospechara recibiera financiamiento del extranjero. Reflexiona sobre lo que implica en un país donde el Estado busca controlar la información. El único recurso que podrían tener quienes ofrecen una perspectiva diferente sobre los acontecimientos es buscar inversión extranjera. No pueden recibir ese dinero del Estado. Estos agentes extranjeros no siguen la línea del partido del Kremlin. Las enmiendas extendieron la ley para abarcar a cualquier persona, incluso ciudadanos comunes. Incluían disposiciones que permitían castigar a quien contribuyera al trabajo de un agente extranjero. Entonces, si una persona rusa promedio consume un medio o cualquier otra cosa creada por alguien que recibe financiamiento del extranjero, la multa para rectificar la infracción sería de $360 a $600. Esto es parte de las tácticas de supresión de Rusia. Con las enmiendas de 2023, Rusia puede usar tecnicismos para castigar a quienes contradigan lo que Putin quiere que se reporte en el país. Castigan a personas solo por interactuar con un agente extranjero. Putin también está tratando, de manera poco sutil,
de desviar la atención del pueblo ruso de cualquier cosa que pueda dañar su imagen, incluyendo informes de terrorismo interno que pueden estar vinculados con la invasión a Ucrania. Y los ciudadanos comunes pueden ser castigados por casi cualquier tipo de interacción, como explica Mediazona. Por ejemplo, el rapero Legalese fue multado por promocionar en Telegram un video musical con otro agente extranjero, el animador Pavel Muntian, según el medio. En San Petersburgo, el sacerdote ortodoxo Grigori Mikonovitenko recibió una multa por volver a publicar un artículo de Bumaga, un medio independiente local. Rusia está redoblando su enfoque en la supresión de información. El 25 de septiembre, el Moscow Times informó que el Kremlin busca endurecer aún más sus leyes de agentes extranjeros. Si se aprueban estas nuevas enmiendas, una sola violación de estas leyes ambiguas podría llevar a un proceso penal. Hoy, Rusia requiere al menos 2 violaciones para presentar cargos penales. Busca facilitar el ocultamiento de información, lo que genera el problema de Rusia con los periodistas. Como se dijo, cerca de 1/4 parte de los que Rusia llama agentes extranjeros son periodistas. Estas personas podrían estar reportando el abuso de recursos de Rusia para apoyar la invasión de Ucrania por Putin, donde no lo silencian las cambiantes leyes del Kremlin. Claro, que Putin reprima periodistas no es novedad. Antes de las enmiendas a la ley de agentes extranjeros, The Guardian informaba que Rusia ya usaba esta legislación para atacar periodistas. El editor de una televisora independiente rusa, incluido como agente extranjero en 2021, resumió el sentir de los periodistas rusos. Tikhon Saideko dijo a The Guardian: «Nos llaman enemigos, pero no lo soy ni soy un agente. Es una bofetada en la cara. Eso fue hace 4 años y desde entonces solo ha empeorado». Todo esto nos lleva al punto que Ferris menciona en un artículo para Rusi y en una entrevista con Times Radio. Los recursos que Rusia debería estar usando para abordar problemas de seguridad interna se están gastando en cosas como el encarcelamiento de periodistas y otras personas no criminales a quienes Rusia etiqueta como agentes extranjeros. Estas personas rara vez parecen ser el tipo de disidentes que son capaces de dañar a Rusia de manera tangible mediante actividades terroristas. Son los pensadores y habladores, los influenciadores y opositores filosóficos. Son quienes ofrecen una visión alternativa al reportaje aprobado por el Kremlin sobre la invasión de Putin. Cuando las multas y encarcelamientos no bastan para reprimir a ciudadanos y periodistas, Rusia recurre también a la tortura. La tortura y el maltrato en la Federación Rusa siguen siendo frecuentes y afectan tanto a ciudadanos rusos como a prisioneros de guerra ucranianos y civiles detenidos. Katsarov informa al menos 258 casos de tortura cometidos por fuerzas del orden y personal penitenciario en Rusia durante su periodo analizado. Incluye la historia de un hombre ucraniano que fue sometido a descargas eléctricas que casi lo matan. Llevado de urgencia a cirugía, el hombre despertó y vio que su médico le quemó en el estómago. Victoria, gloria a Rusia. Rusia busca disminuir la supervisión externa sobre la tortura a disidentes. El 3 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que Rusia planea salir del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Se vuelve mucho más difícil descubrir la tortura cuando los organismos externos de visita no tienen permitido entrar a Rusia para detectarla. Una vez más, es represión. Solo que esta vez la represión es doble. Rusia usa la tortura para callar a quienes no logran silenciar con multas o prisión. Además, limita que organismos externos informen sobre esta tortura. Esto significa que pronto será todavía menos probable que los rusos comunes puedan averiguar lo que realmente está pasando en su país. Y ese es el objetivo. El Kremlin quiere controlar la narrativa y está creando el marco legal que necesita para hacerlo. Sin embargo, aún no resuelve los problemas que la guerra de Putin causó en el país. El caos interno se acerca, aunque Putin y sus compinches intenten ocultarlo al pueblo ruso. Demasiados recursos se dedican a la guerra en Ucrania y muy pocos se destinan a resolver los problemas internos. Esa es una receta de la que Rusia podría descubrir que no hay recuperación. Y todo esto es sin siquiera mencionar el punto de Ferris sobre la próxima desmovilización rusa. ¿Qué sucede cuando miles de soldados regresan a la sociedad rusa tras vivir la brutal guerra de carne de cañón creada por Putin? Respondimos a esa pregunta en uno de nuestros videos. Échale un vistazo para aprender más y recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos sobre el colapso de la sociedad rusa.